Para que nos dé opinión, en principio, de esto, de esa toma de esos dineros. En principio hay que decir que el Estado ponga bonos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es una mala decisión, no es una decisión irrazonable, de hecho lo hizo el gobierno anterior, lo hizo este. Lo que sí hay que decir que lo que no se puede hacer es la hipocresía. Usted se recordará que durante todo el gobierno anterior se inundaban océanos de tinta diciendo el déficit que significaba, la plata que le prestaba ANSES, y se separaba la plata que prestaba ANSES, la que prestaba el Banco Central y el déficit real, y parecía que era un sacrilegio. Y hoy se pone el triple en monto, se saca del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para comprar bonos, y parece que es un título normal, que lo es, en definitiva lo es, pero lo que no era aquello. Pero también hay otra cuestión que es muy preocupante, el nivel de endeudamiento del país. Hace 15 días se tomaron 14.000 millones de dólares de deuda externa, ahora 17.000 millones. A este ritmo de endeudamiento, el shock está por venir. Y siempre hay algo que está patente y que está latente y que en cualquier momento puede ocurrir, que es que cuando se dictó la ley 27260, la ley de reparación histórica, habilita una emergencia en materia de litigiosidad que permite que en cualquier momento se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar gastos corrientes y que se lo transfiera a un pool de bancos, por ejemplo, y que un pool de bancos arrime algún dinero para las arcas del Estado, que se privatice. Miguel Ángel, apareció una nota en página 12 de Basavilbaso, Así es, en la cual habla de 900.000 beneficiados por la reparación histórica. A mí me hizo ruido ese número. Bueno, sí, dos cosas. Una, hoy tuve oportunidad de mandarle los informes que ANSES emite, que son los informes estadísticos, que hace 16 años que los emite. Puntillosamente todos los datos de todo lo que ocurre, una sola palabra de la reparación histórica. Ni una sola palabra, ni un solo beneficiario, ni un solo monto, nada. ¿Por qué? Porque justamente, por lo menos en mi opinión, se miente con los datos. Se miente con los datos de las cifras de las personas y se miente con los datos de los aumentos que reciben los beneficiarios. En los dos sentidos se miente. Y se miente al decir que son sentencias. Sentencia no se ha pagado ninguna todavía. Lo que se han pagado son reajustes por actualización de haberes de aquellos que hubieran tenido derecho, pero que por los montos eran tan insignificantes que se le entregaron. Pero sentencias, todavía falta un proceso para que se puedan liquidar. Basavilbaso compara 300 y pico de mil de sentencias pagadas en el ejercicio anterior y antes también, y dice, ahora se pagaron 900.000, ahí hay 900.000 mentiras. 900.000 mentiras, pero claramente mentiras. Las que se pagaron este año fueron 50.000 sentencias que efectivamente se pagaron en el mismo sistema y régimen que se venían pagando. Se pagaban desde antes. Se pagaban desde antes. En el mismo promedio. En el mismo promedio y en el mismo cálculo, por ahí un poco más. Pero lo que sí ocurrió, y esto es algo que Basavilbaso no dice, que la liquidación de sentencia entre que entra del juzgado a ANSES y se liquida, se demoró 100 días. Antes se tardaban 339 días y ahora se tardan 450 días en liquidar una sentencia. Es decir, empeoró. Empeoró. Claramente empeoró. Y el número de 900.000, además de no cerrar con sentencia, también es exagerado. Un director ejecutivo de ANSES que tiene a su disposición todos los datos, lo primero que tendría que decir, cobraron tal porcentaje tantas personas, tal porcentaje tantas personas, tal porcentaje tantas personas, esto da un número exacto que es tal número. Es sencillo, parecería. Más que sencillo, porque tiene un tablero de mando. ¿Por qué no lo hacen? Porque necesitan ocultar y mentir. Mienten, porque necesitan mentir, y entonces cuando se miente se dice aproximadamente 900.000. ¿Cómo puede ser aproximadamente 900.000? Imagínense microeconomía, le debemos aproximadamente tanto. ¿Qué autoridad le daría decir por lo menos 889.925? Claro. Porque sería un número que por lo menos se tornaría un poco más creíble. Cuando yo leí aproximadamente 900.000, digo, esto tiene que ser mentira, por eso la consulta. Sí, y además me parece algo patético que en esa nota se reivindique la pensión universal.
La pensión universal es la claudicación ética más grande de la seguridad social de los últimos 50 años en la Argentina. Le cambian un derecho por una dádiva. Exactamente, por una dádiva, y además compararlo con el plan de inclusión jubilatoria que lo otorgaba el 100%, esto lo otorga el 70% y además no es heredable. E hipócritamente dice, pero pueden seguir trabajando. Como si una persona mayor, ya en edad jubilatoria, tenga que seguir trabajando para poder cobrarlo. Y la mujer... Hay 5 años, entre los 60 y los 65 años, que no va a tener absolutamente nada, porque la pensión es a los 65 y la mujer deja de trabajar a los 60. Quiero entender eso mejor. La jubilación de la mujer es a los 60 años y la del hombre a los 65 años. Como la pensión está universal, la ponen a los 65 años, entre los 60 y los 65 años, ¿de qué vive esa mujer? Ah, pero es escandaloso. Claro, no que había es escandaloso. preparado en eso. Claro. Yo pensé que la pensión para las mujeres también era como a los hombres a los 65, a los 60 para las mujeres. No, es a los 65 para hombres y mujeres. Universalizaron la edad para robarle a las mujeres 5 años. Pero esto es lo peor de lo que hemos estado hablando. Es lo que uno trata de transmitir siempre, porque realmente es indignante esa pensión. Y compararlo con el plan de inclusión jubilatoria... No lo vas a ver hasta que lleguen las instancias. Así es. Y lo vas a ver cada una de las personas que vaya, pero no se va a conocer, salvo por esto que usted nos está diciendo, en el colectivo de la información. No, claro que no, claro que no. Por eso digo que la claudicación ética más grande de la seguridad social en los últimos 50 años. Doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, ¿te ibas a hacer alguna pregunta? Tenía una pequeña duda, doctor, brevemente, porque nosotros hablamos de percepción, de números, perdón. La reparación histórica, la ley, la llamada ley de reparación histórica, finalmente, al margen de lo que digamos nosotros o lo que diga el gobierno, ¿el jubilado la va a sentir en el bolsillo o es un blef? No, hay jubilados que cobraron. Pero lo que es importante aclarar que los 600 y pico de mil personas que, según el diario La Nación y el diario Clarín, como voceros de ANSES, informan que recibieron la reparación histórica, todos ellos, incluidos esos y los que no cobraron la reparación histórica, perdieron contra la inflación. Porque en ningún caso el aumento es superior al 15% y lo que perdieron los jubilados por el proceso inflacionario fue el 15,2%, es decir, el doble casi que los trabajadores activos. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, gracias a ustedes. Uno de los hombres que más se entiende, y cuando decimos uno de los hombres que más se entiende, no hablamos de 100 o 200, sino de 4 o 5, sobre los temas de ANSES en la República Argentina. Y ahora el gusto de recibir